Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras 106.5, 89.2 de la frecuencia modulada, www.ondaguanche.com o .es. Si nos estás sintonizando a través de la red de redes, a través de internet, son 20 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Y como habíamos anunciado en el inicio del programa, en el sumario del programa, y como es habitual, todos los martes, afortunadamente, en este espacio radiofónico tenemos la suerte, el privilegio de contar con la psicóloga Elena Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros. Elena, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte de nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Igualmente, y yo muy contenta de venir. ¿Todo bien? Bueno, pues estamos viviendo la jornada después de las dos últimas sesiones radiofónicas con el inigualable Josep Soler. Sí, hemos tenido un fin de semana en el centro, en Tara Blanca, que no ha tenido desperdicio. Hemos estado en el segundo de los cursos, este era Acontecimiento Semilla, que hemos conformado un grupo viernes por la tarde, sábado día entero y el domingo. Josep nos dejó ir al mediodía tardío y realmente apasionante y extenuante. Bueno, yo sé que él tiene una espinita clavada conmigo, porque él quiere que yo asista a alguno de esos cursos. ¿Y yo? Ah, tú también. Entonces sean dos espinitas clavadas. Ya se están haciendo ya toda una tirita de pescado. Habrá que ir. Recomendables, ¿no? Totalmente. Y además, para las personas que no están en este mundo de las terapias, el abordamiento es individual y como mejora personal, y para los que estamos es doble, porque es mejora personal y es una fórmula genial para integrar en las terapias que habitualmente hacemos, porque son compatibles. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Siento casi no haberme enterado antes, porque los pacientes al final son los que se van a beneficiar y agiliza mucho la comprensión de lo que a la gente le preocupa y del origen de algunos trastornos. Y ahora ya finaliza el periplo inicial que tenía en Gran Canaria Josep Soler, va a venir y vuelve de nuevo para otros cursos. Sí, lo tenemos el 21 o 22 de febrero, nos acompaña de nuevo con el último de los 3 cursos que estaban programados, y este curso él lo enfoca al propósito de vida, es decir, hace un análisis con las herramientas que él maneja e intenta de manera individual acercar a cada persona a ese propósito que tiene y alinearlo con un camino que le permita alcanzarlo. Eso suena bien, el propósito. Sí. Que cada uno tiene, todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito, lo que ocurre que a veces como el día a día nos come, dejamos de oírlo. Entonces hay dones que tenemos todos y que podemos desarrollar mejor. Entonces de forma individual él nos enseña las herramientas para identificarlos y luego se trata de ponerlo en marcha. Suena muy tranquilizador el saber que todos tenemos un propósito, venimos con un propósito, porque hay ocasiones, quien más y quien menos, que en algún momento de su vida, más o menos larga, se va planteando, ¿y yo qué hago aquí? Sí, sí. Esos vacíos son los que convienen en este conocimiento personal de cada uno ir llenando, porque sí, todos tenemos un propósito, todos tenemos un don o más de uno, y todos sobre todo debemos vivir lo mejor posible, o sea, no conformarnos con una vida de dolor, ni de sacrificio, ni la vida no está para sufrir, está para vivir, para disfrutar, y se puede, claro que se puede. Bueno, pues esta voz dulce y aterciopelada que están escuchando hoy corresponde a Elena Rodríguez, la psicóloga que nos acompaña todos los martes a partir de las 12 del mediodía y que viene del centro Tara Blanca, Las Palmas de Gran Canaria. Sí, señor. La calle Pérez Galdós, 43. Pérez Galdós 43. Además, ya pueden contar también con la posibilidad de acceder a través de ondaguanche.com, un enlace que hay a la derecha de la web para que puedan conocer más de cerca bien el centro Tara Blanca o bien específicamente a Elena Rodríguez, que realiza su tarea de psicóloga también pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, inicialmente yo me especialicé cuando estudié la carrera en psicología industrial, en empresas. Entonces he estado unos cuantos años analizando el funcionamiento de las empresas, viendo si las personas estaban realizando sus funciones en condiciones óptimas. Luego lo vinculé con la prevención de riesgos laborales y todo el tema psicosocial,
Y ya finalmente la última etapa ha sido el abordamiento clínico individual. Pues muy bien, hay una amplia temática Sí. en la que podemos hablar con Elena Rodríguez, que me encanta porque además se curra muy bien los temitas que traemos aquí y que son temas muy candentes, ¿no? Son temas muy de actualidad, muy de la sociedad de hoy. Sí, y sobre todo, como realmente no hay nada nuevo, porque al final la humanidad y el ser humano ha estado siempre funcionando de la misma manera, como animales racionales, a mí me gusta mucho y sobre todo ayuda mucho para mejorar situaciones de sufrimiento, ir entendiendo por qué pasan las cosas, porque aparecen en nuestra vida, nos invaden, sufrimos y de repente el conocimiento, o sea, ser conscientes de por qué está ocurriendo, es el paso inicial para que dejemos de sufrir y lo integremos de una forma satisfactoria, nos hacemos fuertes. ¿Dejemos de sufrir o aprendamos a vivir con el sufrimiento, a convivir con él, a hacerlo compañero casi de viaje? Pues no. Ahí de que vamos entonces. No puedo animar a la gente a convivir con el sufrimiento, no. Me gusta... Luchar con él. Ni luchar con él, entender que las emociones, cuando a veces no son buenas, y eso también lo he aprendido de Josep, el tema de la emoción y considerarlas buenas o malas, en la etiqueta se la ponemos nosotros. Que el ser humano sienta tristeza porque le está ocurriendo algo y se ve en ese hoyo, ¿no? De repente, qué triste estoy. Vale. Cuando nosotros consideramos que estamos sintiendo sensaciones que no son buenas, tendemos a pararlas. No dejamos el ejemplo que ponía del bebé. Cuando un niño llora completamente. Cuando un niño ríe completamente. Es verdad. Es decir, vive la ola que nos describía Josep. Vive la ola completamente y no almacena en el cuerpo, ni pone etiquetas. El niño cuando llora y no dice estoy haciendo algo que no está bien o si se enfada. No se reprime, ¿no? No se reprime. Nosotros cuando estamos viviendo una emoción que consideramos que no es buena, por ejemplo, ocurre mucho, aparte con la tristeza, ocurre mucho con la ira, con la rabia. Entonces lo que hacemos es, en vez de dejarla que fluya, la vivimos y cuando ya llega al tope automáticamente cambia de polaridad y es cuando la soltamos. Lo que intentamos es pararla, no sentirla, y eso es lo que hace que luego haya un residuo que se va almacenando en el cuerpo. Ay, madre mía, qué complejos somos, Sí, pero cuando ya empezamos a entenderlo, cuando ya no pasa nada. Ayer en consulta había una chica que lloraba mucho, la pobre. y yo le decía, pero llora, tienes que llorar, ahora toca llorar, lo estás entendiendo, sí, pero es que sigo llorando. Bien, ¿y? No, que lloro. Bueno, y ya al final era, pues vale, lloraré, no es malo llorar. Los animales... No es malo llorar. No es malo llorar, no es malo, es un mecanismo, está ahí para utilizarlo. Y casi lo pasamos peor viéndonos llorando y uy, qué pena más grande. Que si tienes el rato de llorar, no vas a estar llorando 24 horas. Y si ya entras en una fase que haya que pedir una ayuda, un apoyo, para entrar en una ventana de tolerancia, también se pide. Nosotros no estamos en contra de la farmacopea, del tratamiento que sean de ayuda, para nada. Hay personas que lo necesitan más y otras menos. El mensaje entonces, Elena, es que todo tiene solución, ¿no? Sí, conocer el origen. Conocer el origen para canalizar mucho mejor luego todas las emociones. Sí, porque el origen no suele tener nada que... O sea, no suele ser obvio en el malestar que te ocurre. Hay veces que sí, porque está más próximo a un acontecimiento que te ha descompensado, pero hay otras veces que no. Y ocurre siempre en emociones negativas, en situaciones complicadas, en situaciones dramáticas o graves, o también se descompensa emocionalmente la persona con grandes alegrías, con, oye, pues te has ganado una millonada, pues estás con una persona que tú no esperabas estar nunca, no sé, ese tipo de alegrías, o te han hecho un ascenso meteórico en el trabajo. Igual también, porque oye, no sé yo si, claro, siempre tendemos a pensar que lo negativo es cuando vienen los problemas nada más, pero igual también
te desajusta emocionalmente un exceso de Claro, lo negativo es lo que intentamos sentir de una forma incompleta y pararlo porque no nos gusta, pero cuando estamos contentos y felices es más complicado que una experiencia positiva deje un residuo. Es más complicado. Sí, la alegría por sí no. Que en esa alegría empieces a tomar decisiones o te olvides de otro tipo de historias y al final te veas envuelto en situaciones que no esperabas, sí, pudiera ocurrir, pero no por sentir alegría. De hecho, el objetivo y el propósito es sentir alegría y mucha. Exacto. Y esa felicidad a veces se puede sentir teniendo una enfermedad, se puede sentir en condiciones que aparentemente vistas desde fuera no son óptimas, pero en la mano de cada uno está darle la vuelta. La fortaleza interior de cada uno, ¿eh? Somos más fuertes de lo que nos creemos que somos. Mucho. Y tenemos las herramientas para vivir bien cada uno. Todo lo tenemos bien guardaditas, ¿eh? Sí. Hay que encontrarlas, ¿no? Ayudamos a la gente a encontrarlas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Elena? ¿Qué tema en concreto vamos a abordar? Pues con esta disciplina pedagógica de dar a conocer a la gente un poquito lo que nosotros hacemos en la consulta, y más aún abordándolo desde la metodología que nosotros usamos, que ya sabes que es el EMDR. MDR, vamos a recordarle levemente a los oyentes qué es el MDR. Vale. Nosotros, pese a tener el conocimiento de los métodos diagnósticos, porque los estudiamos y entre nosotros nos comunicamos, entre los profesionales, pues cuando alguien habla de una etiqueta, ya sabemos lo que estamos queriendo decir. Lo que ocurre que para nosotros trabajar con una persona simplemente en un abordamiento de depresión, bipolaridad, realmente no nos dice nada, o por lo menos yo no me identifico con esa fórmula de trabajo, e intento trabajar con el malestar que le está haciendo esa interferencia en su vida, e intento identificar qué situación traumática está vinculada con eso. En ocasiones hay muchas, o en ocasiones hay una muy grande. Nosotros trabajamos más con la traumatología, y a partir de ahí integramos todos los conocimientos cognitivos de las terapias dinámicas que hemos estudiado, pero el abordamiento es intentar identificar dianas traumáticas. ¿Y por qué identificamos dianas? ¿Y por qué trabajamos de esa forma? Cuando una persona vive un acontecimiento traumático, y podemos definirlo, yo me he traído aquí en esa preparación que tú dices, pues una definición como un acontecimiento traumático se puede entender que ante cualquier experiencia que suponga un cambio, una amenaza del sistema biológico, tenderá al reequilibrio centrándose en la supervivencia y la autoprotección. Y eso da 3 respuestas básicas posibles: ataque, huida o congelación. Es decir, cuando una persona vive un acontecimiento que le supera y que siente que peligra la supervivencia o el sistema biológico, tiende a desarrollar esa respuesta. ¿Vale? Esto que suena chino mandarino, vamos a poner un ejemplo. Una persona está conduciendo tranquilamente con el coche, de repente le dan un golpe o tiene un accidente y se ve tirado en la carretera. El sistema biológico corporal detecta que hay una amenaza para la supervivencia, ha sufrido un acontecimiento estresante que además no ha podido gestionar y que además le ha puesto en peligro, puede desaparecer, puede morir. Eso es lo que nosotros llamamos un trauma con T mayúscula, los que tienen que ver con la integridad física de una forma muy directa. Luego hay otros traumas que no son tan obvios, y poníamos antes el ejemplo. Hay ocasiones que cuando uno es pequeñito vive una situación en la que pues compañeros se ríen de él, o por ejemplo oye algo que los padres comentan o que la madre comenta, descubre por ejemplo que su madre cuando se quedó embarazada no quería quedarse embarazada. Eso que de adulto lo podemos racionalizar, en ocasiones se queda en nuestro sistema. Entonces el trauma es un acontecimiento que se queda encapsulado con toda la información, tanto episódica, es decir, de lo que ha ocurrido, como emocional, y se queda con esa edad. ¿Qué es lo que ocurre?
que cuando nosotros seguimos viviendo, en ocasiones incluso llegan a olvidarse. Nos encontramos personas que han sufrido abusos en la infancia y no los recuerdan. Están disociados, han encapsulado eso y directamente... No lo recuerdan, pero sí sufren las consecuencias. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre algo posteriormente en la vida, que aparentemente estamos viviendo bien, puede conectar con ese recuerdo que está encapsulado y nuestra reacción va a ser idéntica al momento en el que se quedó con esa edad en nuestro sistema. O sea, de forma involuntaria, inconsciente. Sí. Vale. Son patrones de conducta que de repente se Me van. estás asustando un poco, ¿eh? No, porque luego ya cuando llegamos al origen, a veces nos sorprendemos de que pueden ser acontecimientos que sean triviales o cosas, y luego también ocurre que la gente, cuando ya es adulta, por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente que tiene un hermano que sufría esquizofrenia. Su madre, había una diferencia muy grande de edad entre todos los hermanos y ella era mucho más chiquitita que el resto. Entonces, cuando el hermano empezó en el proceso, que tuvo los brotes, que fue ingresado en el psiquiátrico, su mamá la llevaba con ella, porque ella era una niña aparentemente adulta que no le afectaba. Entonces, ella argumentaba que entendía a su madre, que dónde la iba a dejar a día de hoy, cuando ella tiene 30 años. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ella vivió eso, aunque a día de hoy quiera su madre, lo racionaliza, tenía un acontecimiento traumático en su sistema porque le daba miedo, porque percibía que era un sitio hostil, recordaba los ruidos. Entonces, eso le llevó, ¿qué es lo que nos vincula con ese acontecimiento? ¿Qué es lo que al final nos molesta de ese recuerdo más o menos inconsciente, que nos genera una idea que es falsa y negativa sobre nosotros mismos? Es decir, si una persona sufre una agresión y es pequeña, al final puede generarle una cognición que diga: yo merezco el mal, yo soy culpable, o algo es una cognición que diga: no soy capaz de defenderme, estoy en peligro. Eso lo lleva en su sistema. Y cuando como una especie de aceptación, ¿no? Como unas gafas, como unas gafas, y entonces ya vemos el mundo a través de esa lente. Y por eso es importante ir al origen. Mundo, nuestra percepción, no es real, sino nuestra percepción de cómo son las cosas. Por supuesto, y es sorprendente. Y a mí, por ejemplo, estos fines de semana, con los cursos de la medicina del alma de Josep, me ha sorprendido cómo muchas veces la persona hereda esa cognición negativa de su sistema familiar, que ni siquiera es suyo, sino viene incluso de antes. Sí. Y es sorprendente cómo en el vientre materno el feto vive a través de la madre, con lo cual si su madre tiene percepción de miedo o de amenaza o de agresión, es impresionante cómo eso se traspasa y se almacena en el sistema de la memoria somática y la memoria emocional del niño. Entonces a veces uno vive sin saber por qué le pasa, y es que le está ocurriendo. Es información que ya tiene porque es una información, antes de venir aquí. Sí, puede estar ya desde el momento del embarazo. Curioso. Sí. La verdad que no. Cuando ya se accede y se da uno cuenta que no es suya, se sana, se integra y ya esa persona es como si le quitas un peso de encima. Y eso además se traslada a lo que hemos estado hablando esta semana, que son a enfermedades somáticas y a síntomas. ¿Y por qué siempre parece que tenemos mejor percepción o memoria, o en este caso que se traslada incluso en el útero materno, de las cuestiones menos buenas y no las emociones más agradables? Claro, porque las emociones agradables sí nos dan herramientas en las que nos sentimos fuertes para resolver, nos dan una energía, tanto las buenas como las malas son esa energía vital. Lo que ocurre es que las malas nos generan disconfort, entonces las buenas las integramos estupendamente. Que somos retrosivos, ¿eh? El ser humano es un poco así de aquella manera, ¿eh? Parece que nos gusta regodearnos muchas veces el problema, ¿eh? Sí, claro, si hemos aprendido a estar mucho tiempo con un problema, cuesta trabajo hacer una vida nueva, porque parece que nos falta un compañero. Oye, a mí me dieron una teoría que no sé si será real o no. Aquí tenemos una llamada, vamos a ver si es para el espacio radiofónico que estamos teniendo con Elena Rodríguez, que vamos a recordar el teléfono, pero no sé si será buena la teoría que me dijeron o no, y es que el ser humano vive
amargado desde el inicio de su existencia por la certeza de que morirá. Vale, eso es un... Eso no es muy adaptativo. No. Vamos a morir, y si fuésemos no. como... estuviéramos más conectados con los animales, que es lo que somos, la muerte es parte del proceso. No tiene que ser una amenaza, ni podemos estar permanentemente temiéndola, porque igual que nacemos, morimos. Se trata del periodo de... Pero vivimos un poco condicionados con eso, Oye, pero es que tenemos la certeza de que algún día nos estaremos aquí. Bueno, yo invito a los que tienen ese miedo que piensen que pasaría si estuvieran eternamente. Bueno, los hay que esa información o esa idea les tranquiliza, porque piensan que cuando mueran pues estarán en otra vida, ¿no? Eterna. O sea, Sí. Piensan que está toda la vida. Sí. Qué pesados son, ¿no? Y luego hay otros que se reencarnan bastante. Sí. Y cualquier cosa que ayude a vivir mejor no es mala, da igual que sea el apoyo en la religión, ¿por qué no? Y en cualquiera de ellas. Claro. Lo que no podemos es vivir bajo el miedo. Eso no es disfrutar de la vida, eso no es vivir. Vivir asustado es un sin vivir. Sí. Bueno, habíamos dicho, di tu teléfono, Elena, que con voz femenina queda mejor. ¿Lo ves bien de ello, no? Sí, vale. Todavía lo veo. Todavía lo ves. Si no, yo te dejo la gafa mía. 928 70 75 21. Perfecto. Bueno, tenemos una llamada que ya se sabía el teléfono, porque llamó antes del teléfono hoy, que bueno, me ha contado en muchísimas ocasiones, igual yo lo tenía por ahí memorizado. Sí. ¿La atendemos, te parece? Claro. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una cordial bienvenida a Elena, a Onda Guanche, Muchísimas gracias. que tiene una voz muy dulce, Gracias. que llega mucho y que convence mucho. Bueno, yo lo que voy a plantear no es una cuestión estrictamente personal, pero sí que creo que es una cuestión que se le da a mucha gente, igual puede servir también para que la gente pues pierda un poco el miedo a expresar lo que siente, cuando en realidad no tenemos que avergonzarnos de nuestras propias cosas. Sí, señora. A mí me gustaría decirte, Elena, que bueno, yo no había oído en mi vida decir que había un yo personal y un yo social. Eso yo no lo había oído decir nunca. Lo empecé a oír después de que, por necesidades de problemas que tuve en el trabajo, que me produjeron crisis de ansiedad, pues empecé a oír lo del yo social. Sí. Entonces yo me casé muy jovencita, me casé con 17 años, y mi vida puede decirse que transcurrió la mayor parte criando a mis hijos. La parte que tenía que haber dedicado a la juventud, a salir, a estar con gente de mi edad, pues la dediqué a criar a mis hijos. Y entonces ese yo personal, Sí. como que lo dejé abandonado ahí, ¿no? Que se quedó ahí un poco abandonado. Y entonces, a lo largo de mi vida, que he ido luego haciendo cosas en política, en prensa, pues he cultivado más el yo social. Sí. ¿A qué viene esto? Y para que un poco también le puedas explicar a la gente qué pasa con este yo personal y yo social, que ahora, cuando he necesitado tirar de mi yo personal para hacer frente a los miedos que te produce la ansiedad, para salir adelante de los muchos problemas que va aportando la vida, porque los hijos se van marchando, se van haciendo su vida y te vas quedando sola. Pues entonces te das cuenta que ese yo personal no lo has cultivado, y entonces te encuentras que tienes que empezar como una nueva etapa, como un nuevo aprendizaje, intentando llenar una etapa de tu vida que se quedó colgada. Yo no sé si esto que te propongo, Elena, te parece interesante. Me parece muy interesante, y me gustaría empezar sobre todo reconociendo el valor que tienes de ser consciente de eso. No es fácil, ¿eh? Hay gente que va a llenar ese vacío en vez de... Elena, perdona, no te quito tiempo. No, estamos aquí para hablar, y además me interesa mucho. ¿Sabes por qué? Porque, como te comentaba, en un momento de mi vida muy cercano, con problemas laborales en mi trabajo, no buscados por mí ciertamente, en que tuve que tirar de mi fuerza, de todo el mundo tenía la idea, y tiene la idea de mí, de que yo soy una mujer fuerte, y evidentemente lo soy, pero soy una mujer fuerte, pero no soy una mujer de palo, tengo sentimiento. Entonces, cuando yo tuve necesidad de tirar de mí, de lo que yo tenía como persona, de lo que había heredado de los genes de mi
de mis padres y de lo que tenía de mí como persona, de lo que había vivido, Sí. me di cuenta de que Maribel como persona no tenía casi nada, ¿no? Y entonces lo que estoy tratando ahora de reconstruir, y parece que suena a cacharro, ¿no? De una persona de más de 50 años que tenga que hacer eso, es tratar de fortalecer ese yo personal que se dio para darle más importancia a ese yo social que en realidad no sirve para nada, porque en realidad cuando tenemos un problema de que tenemos que tirar de nosotros mismos y en realidad no tenemos a nadie más que a nosotros mismos, todo lo demás son bastones que están en un momento determinado y en un momento determinado se van. Y me parece un tema muy interesante y es un tema que ahora mismo yo estoy, no es que es un tema que yo haya ya solventado, sin embargo sí lo he identificado y estoy trabajando para lograr por lo menos nutrir ese espacio del yo personal que se ha quedado ahí tan decaído. Elena, un abrazo, me encanta escucharte. Un abrazo, Maribel, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues... Sí, me gustaría comentar el tema de Maribel. Me parece una campeona, desde luego, y vamos a intentar verlo de la mejor manera posible. O sea, Maribel, persona responsable, se casa y empieza a hacerse cargo de los hijos, volcada también en su actividad laboral. A día de hoy, un problema que aparentemente le ponemos la etiqueta negativo, pero fue un acontecimiento en su vida y además los hijos fuera de casa, de repente ella se ve en un nuevo escenario. Lo primero que me gustaría decirle a Maribel es que Maribel es Maribel social, Maribel madre, Maribel persona, y todas las capacidades de Maribel la acompañan. Ha habido un periodo donde ella estuvo más volcada y menos conectada con ella misma, pero no perdió nada. Todo lo que ella tiene dentro, que ahora está trabajándose y ha llegado realmente a encontrarse con esa Maribel llena de fortalezas y de dones, que es la que poco a poco va a ir haciendo consciente y va a descubrir, le abre la puerta a una etapa que puede ser preciosa, porque va a disfrutar realmente de ella. Que no piense que ha perdido el tiempo, porque ha aprendido mucho y además ha hecho una labor bien hecha. Claro. Entonces, de verdad, las felicito. Me encantaría que siguiese llamándonos de vez en cuando, en antena o fuera, para un poco saber cómo va, pero que no se le olvide, ella tiene las herramientas y puede de verdad empezar a vivir una vida plena, seguro. Y además lo está haciendo consciente, es decir, va muy bien. ¿Puede encajar esa cuestión concreta en la temática de hoy de ser un trauma? Puede. Sí, sería una cuestión de análisis personal con ella. Si algún acontecimiento o algún aprendizaje que ella haya tenido la ha hecho posponer su cuidado personal y atender a otros. Eso pasa mucho también. Eso pasa mucho, responde a ideas que no son nuestras directamente, que nos han inculcado, hay que ser fuerte, hay que tirar para adelante, esto no es importante. Hay un pequeño cuento que nosotros cuando tenemos a los pacientes en ocasiones se lo contamos, es muy breve, pero es para que vean lo importante que es reconocer las cosas. Entonces el cuento simplemente es pedimos que imaginen una niña que está jugando en el parque cerca de su casa, se cae y se hace una heridita en la rodilla. Entonces esta niña va corriendo a casa, llega a casa y la mamá le dice: ¿qué te ha pasado? La niña llega llorando, llega asustada. ¿Qué te ha pasado, hija mía? Mamá, me he hecho daño. No me digas, pobrecita, venga aquí. Eso tan simple es un reconocimiento a esa niña de su situación. La madre está reconociendo que esta niña lo está pasando mal, le duele, está asustada. Bueno, eso es reconocimiento. Venga aquí, yo te cuido, ponte en mi rodilla, vamos a buscar un poquito de algodón. Eso es una identificación con ese afecto y con un ritual de cuidado, de tal forma que la niña deja de llorar, se siente acompañada por su madre, se siente reconocida y al poco tiempo ya se le olvida, es una pequeña herida, se va a jugar. Entonces, vamos a imaginar la misma situación donde la niña que se cae llega a casa, entra en la casa y le dice:
mamá, mira lo que me ha pasado, y le dicen, eso no es nada, vaya tontería, no se le está reconociendo. O sea, esa niña no está viviendo ese miedo y ese susto, esa tristeza, no está siendo reconocida. Probablemente no le... Nada, venga, vete a jugar. Venga, eso es una tontería. Probablemente la siguiente vez que ella se caiga, no creo que vuelva a casa a buscar el apoyo de esa madre. Bueno, pues el cuidado que nos dan los demás es el cuidado que nosotros aprendemos a darnos a nosotros mismos. Entonces, si una niña o niño o una persona no recibe pautas de cuidado, y ojo, no estamos diciendo que no la quieran, estamos diciendo que no aprende a reconocer sus emociones, no siente una vinculación con esa emoción pensando que no pasa nada y que no tiene que ser nada, y no le enseñan un ritual de cuidado, esa persona vive de espaldas a esas emociones y a ese sufrimiento, con lo cual son los casos que decíamos que nos guiamos por una condición de esto no es importante, hay que ser fuerte, tal, hasta que un día en nuestra vida ya esos argumentos no nos valen, ya explotamos y nos damos cuenta que no somos capaces de gestionar la rabia ni la tristeza, que nos avergonzamos, que no sabemos por dónde empezar. Por lo tanto, ser conscientes y reconocer que pasa algo es el primer paso. Y yo que soy un poco de aquella manera, iba a decir retorcido, pero igual la gente se me confunde y me coge miedo, ¿no? Pero bueno, por buscarle tres patas al gato, ¿no? En ese escenario que has dibujado tú tan bonito, tan ilustrativo de la niña que vuelve a casa con la heredita, y la madre la atiende, la madre se preocupa, la mima, la cuida, la abraza, la protege, y en el otro escenario donde le dice no tienes nada. No está desarrollando independencia de la primera niña en ese escenario, a que cuando le ocurra cualquier cosa en su vida necesite el apoyo, el cuidado, la atención, el reconocimiento del entorno más inmediato, y la otra persona sea capaz de autogestionar sus vicisitudes. No, lo que encontramos es que la primera niña, la que sí le cuida, aprende a vivir las emociones bien, y luego cuando ya no está cerca de una figura de apego, ella es capaz de darse ese cuidado. El mayor problema que solemos ver en consulta es que la gente no es capaz de hacerse cargo de ella misma. Por ejemplo, delega, o por ejemplo, ocurre mucho con el tema que hablábamos el primer día de parejas. En ocasiones estás con una pareja para que supla lo que tú no puedes darte a ti realmente, y tienes miedo a esa soledad. Entonces, si tú has aprendido, es como comer bien, es decir, si en casa te han enseñado a comer de una forma sana, ya sabes, cuando tú tengas que alimentarte solo y cuando vivas solo, te independices, seguirás con esas pautas que son buenas para tu salud, y cuando tengas hijos, si los tienes, sabrás alimentarlo bien. No vas a ir siempre a comer a casa de tu madre, si tú te vas, que hay gente que sigue, ahí hay que ver. Todo el que pueda que lo haga, ¿eh? Por supuesto, vamos, yo, porque la mía está muy lejos, pero yo iría también. Todo el que pueda que lo haga. Exactamente. Pero sí sé o sí sabemos hacernos la comida y sabemos comer bien. Otra cosa es que queramos disfrutar de ese ratito de apego, de ese buen rato. Pero si no te enseñan, es imposible que tú lo aprendas y lo pongas en práctica contigo. Y ahí se dan muchísimos problemas. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna llamadita más, 928 70 75 21, y si no, pues continuamos desarrollando el tema de hoy, que era el trauma o los traumas, ¿no? Sí, normalmente derivados de un trauma obvio, de esos traumas, como decíamos, del tema de un accidente o una situación, por ejemplo, una violación, ¿vale? Que no es un trauma de los T mayúsculas, porque no se considera que atente contra, o sea, que de no ser que lo vivas, como que te van a matar. Ahora, si es algo que te están obligando y que tú lo vives muy traumático, lo vives mal, sería un trauma que llamamos T minúscula. Entonces, hay dos tipos de cuadros que se suelen desarrollar, y sí me gustaría un poco hablar de la diferencia y de la sintomatología, siempre con la idea de que la gente no se asuste, ¿vale? Es muy normal que cuando uno viva algo estresante, y ahí es donde vamos a esta diferencia entre uno y otro, tenemos el trastorno de estrés agudo y hay otro de estrés postraumático. Dense cuenta de lo siguiente: el agudo se pueden presentar síntomas
derivados de este acontecimiento traumático entre 2 días después del acontecimiento y 1 mes. Pero el trastorno por estrés postraumático pueden aparecer incluso hasta 6 meses después. 6 meses. Estamos hablando que vivimos algo, lo hemos superado estupendamente, y de repente pasan unos meses y empezamos a tener fobia al avión o a los medios de transporte, y decimos, vamos a ver, esto nunca me ha pasado y además me ha pasado ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Vale? Entonces, una de las diferencias que tenemos es la aparición del síntoma. Entonces, tengan en cuenta que puede pasar tiempo y puede no ser evidente que tiene que ver con eso. Que cuando se dice todavía... Sí, pero popularmente, en el lenguaje coloquial, todavía no lo ha asimilado, está en una nube, ¿no? Sí, y sobre todo a veces eso, que parece que lo hemos superado. Y también ocurre otra cosa, y vuelvo a poner ejemplos de pacientes que yo creo que así nos entendemos mejor. Por ejemplo, una paciente que se va de vacaciones y cogen un barco, se van a unas islas paradisíacas y se fondean el barco y empiezan a hacer snorkel tranquilamente. De repente el barco, ellas se van apartando, el barco se va y ellas se ven de repente en medio del mar, dudando si el barco se está dando cuenta que ellas se están quedando ahí. Todas sabían nadar y todas eran deportistas. Bueno, pues de este grupo, una de ellas, de repente, empieza a creer que se va a morir y empieza a nadar sin criterio. Las amigas, oye, tranquilízate. Ella ya deja de oír, le parece que se muere, casi se muere, la tienen que ayudar. El barco vuelve, la recoge. Ella se sube y se va de paseo. Empiezan a reírse. Aquí no ha pasado nada. Una anécdota. Bien. Unos 2 días después de haber salido, haber cenado, haber disfrutado un rato, tiene un ataque de pánico. Claro, no lo tuvo el día que le ocurrió eso, con lo cual ella estaba muy desorientada y empieza a creer que no sale, que se va a morir, palpitaciones. Bueno, pues en este caso, además de haber sufrido un evento traumático, ocurre a veces que lo que te traumatiza es el síntoma. Es ese ataque posterior, que como no entiendes, te asusta. No sabe por qué está ocurriendo, ¿no? Efectivamente. Entonces ella se queda con un patrón donde se le repite de forma periódica eso. Y de hecho además no lo contó ni el primer día, cuando vino a consulta, vino 2, 3 veces y le pregunté incluso, y de repente un día dijo, mira, me pasó esto, pero claro, yo no lo pongo en relación porque yo cuando lo viví no estaba mal. Entonces en este caso, probablemente a ella le haya desatado más trauma el ataque que le dio posterior, fruto de eso, claro, ¿vale? Que sería estrés agudo, pero como se asustó tanto y no lo puso en relación, se patologizó, por decirlo de alguna manera, el síntoma de un trastorno de estrés agudo, ¿vale? Eso pasa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, cosas en común, por ejemplo. Tiene que haber ocurrido un evento traumático en ambos casos. Se tiene que experimentar que ha habido una amenaza de alguna forma para la integridad. Ha habido una respuesta de temor o de desesperanza intenso, no puedo hacer nada, se me ha escapado de las manos. Luego se sigue reexperimentando en ocasiones de forma persistente ese recuerdo. Pasa mucho con gente que ha sufrido guerras, ¿vale? De hecho, el inicio del estudio del trauma está vinculado con la guerra del Vietnam, donde se veía que hubo muchos combatientes que desarrollaron patrones parecidos de respuesta que no eran adaptativos. Bueno, pues en ambos casos se tienen imágenes, pensamientos o percepciones, se tienen sueños recurrentes, te acuestas por la noche y vuelves a sufrirlo. En ocasiones tienes la sensación como si estuviera ocurriendo de nuevo, estando despierto. En ocasiones tienes flashback, o sea, estás despierto y te viene una imagen del pasado relacionada con eso. Tienes un malestar intenso por la exposición a estímulos que recuerdan o que simbolizan el trauma. O sea, si esta persona lo sufrió en un medio, en el mar, medio acuático, pues es probable que cuando vuelva a la playa
se ponga un poquito nerviosa, o a lo mejor antes nadaba y ahora ya le asusta más. Recrea esa imagen. Claro. Efectivamente. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? En el trastorno por estrés postraumático, una de las diferencias es que en ese caso sí existen respuestas fisiológicas a la exposición del estímulo que simboliza el trauma. Sí empiezas realmente a sentir a nivel corporal que está habiendo un cambio, ¿vale? Y eso en el trastorno agudo no está tan presente. Otra cosa es que en el estrés postraumático, que es ese que recordamos, puede aparecer el síntoma hasta 6 meses después del acontecimiento, o incluso podríamos decir que después de esos 6 meses, hay una reducción acusada del interés o de la participación en actividades significativas. O sea, la persona empieza a no estar motivada para hacer cosas que en otro momento de su vida ha hecho regularmente. Influye mucho eso. Sí, y por ejemplo también en ese caso de estrés postraumático se tiene una sensación de futuro desolador. La persona tiene vinculado con el futuro una sensación más pesimista. ¿Qué es lo que se da en el agudo que no se da en el postraumático? Pues mire, por ejemplo, aturdimiento. El agudo siempre, los trastornos agudos son como más explosivos, ¿vale? Más Entonces, intensos. Sí, la persona puede estar aturdida, puede sentir que de repente lo que está ocurriendo no es real, es de realización, es como un sentimiento en el que te parece que estás viviendo un sueño o que eso es como pertenece a algo que no es tu vida cotidiana, como que tú no eres dueño de eso. Y seguimos en el trastorno agudo, por ejemplo, la persona tiene más inquietud motora, o sea, es como que le cuesta más estar tranquilo, se mueve más, está así de esa forma, un poquito más inquieto. Y por ejemplo, no suele aparecer un mes posterior a ese acontecimiento, ¿vale? Entonces, bueno, realmente al que lo sufre le da igual si es uno u otro, porque lo sufre, porque lo pasa mal, porque son sutilezas, pero a nosotros sí nos orienta a la hora de identificar cuándo pudo ocurrir el acontecimiento traumático. Para canalizar luego las vías de solución, ¿no? De sanación, ponerle lo correcto. Efectivamente, sí. Y sobre todo